estado hablando del Espíritu Santo, de los frutos, qué son los frutos. Hemos tenido como una especie como de dibujo muy claro, ¿verdad? Han sido unas predicaciones muy compactas, eran como píldoras donde hemos aprendido, hemos disfrutado de la palabra de Dios y hemos sido instruidos a través de nuestro hermano Lucho, ¿verdad? ¿Cuántos han disfrutado con estas predicaciones? Amén. Bueno, vamos a seguir en la misma línea y la predicación que yo traigo hoy va a seguir la misma trayectoria. Vamos a hablar de los dones espirituales. Vamos a hacer una predicación más bien expositiva, ¿vale? Donde vamos a poder entender qué es un don, cómo interactúa con nosotros, de dónde viene, cómo se usa, para qué vale, ¿verdad? Porque tenemos a veces como un poco lío entre don, fruto, qué es el don, qué es el fruto, cómo llega a nosotros, de qué manera es útil para la iglesia, ¿no? Y bueno, pues muchos se preguntarán, Antonio, ¿qué es un don? ¿Qué es lo que es un don? ¿Para qué vale? ¿Qué es un don? El don, vamos a hacer una definición de lo que es un don. El don espiritual es una habilidad sobrenatural y especial dado por Dios para la edificación de su iglesia, para que sea fuerte, sea influyente y la iglesia pueda cumplir su objetivo, pueda cumplir la misión que tiene aquí en la tierra, ¿verdad? Estamos de acuerdo que la iglesia se encuentra en un entorno, y mucho más ahora, un entorno hostil, un entorno donde lo ambiguo, el engaño, todos los planes del enemigo se están infiltrando y la iglesia, pues, de alguna manera, pues, se está viendo sometida a estas inclemencias. Y qué bueno que el Señor hace estas herramientas para uso y beneficio de la iglesia. ¿Para qué? Para dar ventaja. Tenemos ventaja. El Espíritu Santo, a través de estas herramientas, nos está dando una ventaja. ¿Para qué? Para que la iglesia sea firme, para que la iglesia sea fiel, para que la iglesia sepa discernir lo que es de lo que no es del Espíritu, ¿verdad? Dile al que te queda al lado, el Espíritu te da ventaja. El Espíritu nos da ventaja a través de estos dones. La iglesia debe reconocer cuáles son estos dones y la iglesia debe utilizarlos, ¿verdad? Y para que nosotros nos podamos desarrollar en este ambiente, como he dicho antes, este ambiente hostil. Pero hay que usarlos de una manera espiritual y no carnal. Más adelante vamos a ver una fotografía de cómo usar estos dones, de cómo administrarlos, porque el Espíritu Santo nos los da para que los administremos de una manera lógica, conforme al Espíritu, con la guía del Espíritu. Esto me recuerda a una frase que dijo célebre el pastor, de que nunca la experiencia humana puede sustituir a la gloriosa guía del Espíritu Santo. Y en este caso, los dones hay que usarlo también con esta guía gloriosa del Espíritu Santo. Son una ventaja, como he dicho antes, que nos da el Señor. Y ahora bien, ¿cómo deben de usarse estos dones? Siempre hay un versículo que ahora lo leeremos en 1 Corintios, en el capítulo 12. Vamos a tomar como referencia estos capítulos, el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14. En el capítulo 12 hace una referencia Pablo a la iglesia de los Corintios de qué manera se tienen que usar estos dones. Vamos a ver en Efesios, el que pueda que me acompañe, en Efesios capítulo 4 y capítulo 12, versículo 12, dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Qué claro, qué conciso, qué extra claro lo está diciendo aquí en esta carta de Efesios. Ahora bien, hay que tener claro la diferencia entre un don y un fruto. El autor es el mismo, es el Espíritu Santo. El don y el fruto, podríamos decir que tienen dos morfologías diferentes. El don es una herramienta que Dios nos da para poder ser de bendición, para poder edificar la iglesia, y el fruto es la evidencia de nuestro madurar espiritual, ¿verdad? Hay que tomar claro, el fruto, como hemos visto en predicaciones anteriores, el hermano Lucho
la verdad es que nos ha dado una fotografía de lo que es un fruto. Es la evidencia de nuestra madurez cristiana, la evidencia de nuestro crecimiento espiritual y nuestra evidencia, la evidencia lógicamente de que hemos tomado una decisión, una determinación de caminar como Cristo Jesús, que nos parecemos a Él. Ese fruto hace que nos parezcamos a Él. Es una forma de que nuestro carácter cada vez se parece más al Señor. Los frutos y los dones tienen el mismo autor, como he dicho antes, el Espíritu Santo, pero son diferentes. Pero eso sí, deben de ir acompañados de la mano. El fruto y el don van cogidos de la mano. Y me dirás, ¿por qué, Antonio? Pues por una sencilla razón. Los frutos hablan de nuestro carácter, hablan del trabajo que el Espíritu Santo hace con nosotros, pero los dones son para usarlos para la iglesia. Un don por sí solo no habla de nuestro caminar, no habla de nuestra actitud, ¿verdad? Nunca un don tendrá utilidad para la iglesia cuando lo que se refleja es un fruto carnal. Repito, nunca un don tendrá utilidad para la iglesia cuando lo que se refleja usando el don es un fruto carnal. En este caso, en vez de ser de provecho, es todo lo contrario. Viene a ser de tropiezo cuando se usa ese don, cuando no va acompañado de un fruto espiritual, ¿verdad? Ahora bien, vamos a enumerar unos cuantos puntos sobre estos dones. Y vendrá a la cabeza, bueno, Antonio, ¿cómo puedo conseguir yo ese don? ¿O quién lo puede optar? ¿Quién puede ser beneficiario de ese don, ¿no? Dice en 1 Corintios, capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿el qué? Locura. Ahí va, sí, son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto quiere decir que únicamente los hijos de Dios, los que han aceptado la gracia de Cristo en su vida, los que son hijos de Dios, son los que pueden optar a estas herramientas, a estas armas, a estas bendiciones que el Señor da a la iglesia. Una persona que no ha nacido de nuevo no entiende, no percibe las cosas espirituales, de tal modo que no puede ejecutar estos dones. Se puede llegar a fingir. Uno puede ser un actor, como el actor estudio, ¿verdad? Puede ser un Robert De Niro o un Al Pacino, y a lo mejor emular, pero al fin y al cabo está claro de lo que se está haciendo es una usurpación, una imitación, que es para un beneficio propio de un ego que uno tiene, ¿verdad? Ahora bien, hay que diferenciar entre talento o habilidad y el don del Espíritu Santo. Hay veces hay una línea que no se sabe muy bien. Uno tiene una habilidad pues para la música, para tocar la guitarra, para cantar, para pintar, para escribir también se puede tener habilidad, para marcar un gol, ¿verdad? Para el deporte, para las relaciones públicas. Puedes tener una habilidad para ser comunicativo, ¿verdad? Pero esas son habilidades que también el Señor las da porque quiere. Hay aptitudes o hay habilidades que uno puede adquirir de manera innata o se pueden conseguir. Yo, por ejemplo, quiero poner un ejemplo en mi caso. Mi padre es pintor. Yo tengo cierta habilidad, pero es cierto que he tenido que practicar para poder perfeccionar, ¿verdad?, esa habilidad. Pero sin embargo yo tengo una hija, mi hija Virginia, que un día se aburría, cogió un papel, cogió un lápiz y dijo, ahí va, mira lo que sé hacer. Y yo me quedé alucinado, digo, yo no puedo entender cómo esta niña hace cosas que no ha aprendido. Eso es una habilidad también dada por Dios, concedida por Dios. Yo pues tengo facilidad quizás para tocar la guitarra. Antes de que yo llegara al Señor, yo tocaba para el mundo. Yo tocaba en salas de fiestas, tocaba en sitios donde yo ponía este talento al servicio a mi servicio para satisfacerme mi ego y para el mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando este talento se pone para el servicio de Dios? Esos son talentos. Esos son talentos. ¿Os acordáis de la parábola de los talentos? Que un señor le dio un talento, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 3 talentos, ¿verdad? El que no lo usó, ¿qué pasó? Que al final se lo quitó y le dio el resultado al que más tenía, ¿verdad? Bien, hemos hecho esta diferencia entre un talento y un don. El don, mira, voy a poner otro ejemplo, mucho más gráfico, ahora que está el tema de la tecnología. Tú puedes acceder a través de tu dispositivo a un contenido, ¿verdad?, que está en la nube, pero hay contenidos que no te los puedes descargar, porque están en la nube. Un don tú no te lo puedes descargar para ti,
en tu dispositivo. Me descargo el don y ahora yo uso el don como a mí me apetece. Te sano, a ti sí, a ti no, pero a ti sí te sano, a ti también. A ti no, vamos a ver, no es un don que tú te puedas descargar y que te conviertas en un X-Men o te conviertas en un superhéroe de Marvel, no. Haceros una idea, el don está en la nube. Si tú no te conectas al servidor del Espíritu Santo, el Señor va a intentar buscar a clean device, un dispositivo limpio, ¿verdad? Y tú eres un dispositivo, la nube selecciona ese dispositivo y descarga el contenido, pero como el Espíritu Santo quiere. Somos canales, nos convertimos en canales que el Señor, el Espíritu Santo, elige, pues porque te conoce tu morfología, conoce tus aptitudes, conoce lo que se te da bien, lo que se te da mal. Entonces, el Espíritu Santo lo dice en su palabra, y ahora vamos a entrar más en qué versículos aparece, lo hace como Él quiere. El Espíritu Santo elige a la persona que quiere, elige el dispositivo, el device que quiere, y sobre ese dispositivo descarga el contenido para que sea útil para la iglesia. Amén. Ahora bien, seguimos. Todos los cristianos, aunque parezca que no, tenemos un don. Pasa que hay veces que no lo hemos descubierto, no nos hemos comprometido lo suficiente con la obra de Dios, ¿verdad? Dicen en 1 Corintios, capítulo 7, verso 7, dice Pablo: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otros de otro. Aquí la palabra es clara. Bueno, me preguntarás, Antonio, ¿cómo descubro mi don? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para descubrirlo? Los dones se descubren con lógica. ¿De qué manera? Pues muy bien, mediante la actividad y el servicio dentro de la iglesia, involucrándote con la obra de Dios. Tú te involucras con la obra de Dios y lo que tienes que tener es ese anhelo, esa disposición. Poco a poco, el Espíritu Santo, como hemos dicho antes, la guía gloriosa del Espíritu Santo te irá marcando dónde colocarte, dónde te sientes tú mejor, dónde se puede sacar mejor provecho a tus aptitudes, y lógicamente los hermanos que están en la iglesia, los hermanos, el liderazgo, los obreros, van a ver, pues yo creo, hermano, que se te da bien hacer esta labor, tira por ahí. Entonces, luego veremos más adelante cómo en Timoteo también Pablo le exhorta a que cuide ese don y a que lo ponga al servicio. Nadie recibe, esto es muy, muy, muy controversial, nadie recibe todos los dones. Hay veces que, bueno, yo quiero el don de profecía, pero hay veces que anhelamos las cosas por algo gráfico. Hay veces que vemos un programa donde sale un profeta, ¿no? Y hay un foco detrás. Y el profeta hace así, y todo el mundo, yo quiero ser profeta también, o quiero ser tal, ¿no? O quiero hacer mejor este otro don, que yo creo que me va a reportar más fama. Nadie recibe todos los dones. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 12. Todo vamos a centrarnos en el capítulo 12, verso 29. Dice Pablo: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Hacen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Dice: procurar los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente. Este es el final del capítulo 12 y está haciendo como un preludio al capítulo 13 cuando habla del amor. O sea, de nada vale ejecutar cualquier don si no hay un aliciente, esa materia prima que es el amor. Ahí Pablo está haciendo referencia: yo os muestro un camino más excelente, el del amor. Usar estos dones. ¿Vosotros os imagináis donde una iglesia son todos profetas? ¿O una iglesia donde son todos, hablan todos en lenguas? Que ya veremos en Corintio qué pasaba con el tema de las lenguas, porque eso era un zipizape, ahí hablaba todo el mundo, y Pablo tuvo que ser tajante ante estas cosas. Corinto era una iglesia donde había muchos dones, pero sí es cierto de que no lo habían comprendido, no habían sabido, eran como niños que se le dan juguetes y dice: trae, yo quiero el martillo, no, yo quiero la sierra, yo quiero el sacapunta, yo quiero... Y era como una especie como de pelea. Por eso el Espíritu Santo es tan glorioso que a cada uno le otorga un don. ¿Para qué? Para que se complemente. ¿Os imagináis que en un cuerpo todos sean manos, o todos sean orejas, o todos sean ojos? Sería una monstruosidad, ¿verdad? Una oreja cumple una función, una mano
tiene una morfología de que tiene un dedo prensil y 4 que vale para coger, el pie por el cual tú puedes caminar, ¿verdad? De esa manera Dios distribuye los dones a la iglesia. El cuerpo es un ejemplo de la iglesia, ¿verdad? Lo que hemos dicho ahora mismo. Ahora bien, hay personas que piensan que los dones se pueden ganar o se pueden comprar, ¿verdad? Se pueden mercadear con ellos. Dice en Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Repito, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El don se recibe por gracia, como la salvación. Es un don, es una gracia, ¿verdad? Tal y como la salvación es un regalo de Dios, los dones también son un regalo de Dios. El Espíritu Santo decide cuál don recibimos. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 12, verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿verdad? Ya lo hemos dicho antes. Es el Espíritu Santo el autor, el que administra los dones a la iglesia y el que lo decide. Ahora bien, el uso, como hemos dicho al principio, de los dones tiene que estar sujeto a la guía gloriosa del Espíritu. Quiere decir que no los usamos a nuestra conveniencia o a nuestro interés, como hemos dicho antes, como si fuéramos un superhéroe. No, vamos a ver. Había un vídeo por ahí, no sé con quién lo hablaba. Había un vídeo por ahí, lo hablaba con Efraín, por allí, por las tierras de África, de una mujer que carecía del hueso del húmero, ¿verdad? Y ese brazo estaba como encogido. Y el apóstol o la persona que estaba allí encargada de hacer el culto le empezaba a tirar agua en el brazo y ese brazo empezaba como a estirarse, como a hacer un milagro de sanidad, ¿verdad? Hay gente que sin duda alguna pues no estaba discerniendo porque era un engaño, era una puesta en escena, era un circo persa, ¿verdad? Donde el que se estaba beneficiando era esta persona que lo que quería era fama, lo que quería es que lo idolatraran. Y hay una línea muy fina, ¿verdad? Cuando los dones o los pseudodones se usan bajo la carne. Hay algo que huele a brasa, huele a carne, ¿verdad? Pero hay veces que como no tenemos comunión con el Espíritu Santo, como no leemos la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, Pablo dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Entonces vemos estas cosas y ese brazo se empieza a estirar. Yo cuando lo veía, vamos a ser honestos, yo me quedé alucinado, pero luego dijeron que era mentira, que era una puesta de escena. Es una usurpación del Espíritu Santo. Eso es usurpar una obra del Espíritu Santo. Eso es engañar. Y eso hace daño a la iglesia. Eso hace que la persona inconversa vea eso y dice, yo no voy a la iglesia. Por eso es lo que provoca hacer un mal uso de un don. Es más, cuando la intención de la persona portadora es mala, no actúa, se finge. ¿Cuántas personas dicen que viene fulano de tal, a la iglesia tal, dicen que tiene el don de sanidad, vamos a ir a verlo porque seguro que me va a sanar, porque tengo esta afección, tengo esta enfermedad, yo quiero que el Señor me sane, pero hay una línea muy fina entre creerle a Dios y buscar una persona física con la que tú puedas interactuar y buscar esa sanidad. Hay una línea muy fina donde uno se vuelve egoísta, ¿verdad? Dejamos a Dios a un lado y lo que quiero es ir donde está el siervo, donde está el ministro, para que me sane. Caemos en algo que se llama idolatría. Seguimos. Es nuestra responsabilidad desarrollar los dones que Dios nos dio y ponerlos al servicio de la iglesia. Voy a estar haciendo mucho hincapié en esto. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo habla que no hay que descuidar el don. ¿Por qué digo esto? Los dones no se pierden, pero sí se pueden caer en un desuso. Se pueden dejar inactivos por falta de compromiso, por dejadez, por desidia, por enfriamiento de una persona porque dejas de tener intimidad con Dios, ¿verdad? Se pueden perder los dones, no se pierden.
pero se quedan ahí aparcados, se quedan ahí sin update, sin actualizar, se quedan ahí como oxidados, ¿verdad? Por eso Pablo habla, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía. Cuando tenemos la disposición y nos comprometemos con la Iglesia, poniendo estos dones al servicio de la Iglesia, es cuando encontramos en nuestra vida pues algo tan bonito y tan precioso como es la plenitud. El ser humano desde el origen de los tiempos busca esa plenitud de gozo, busca el ser feliz, busca darle un sentido a la vida desde que nacemos. Cuando uno está ocioso, uno no sabe qué hacer, uno no encuentra qué es lo que quiere hacer en su vida. Hay por ahí una frase muy célebre que decía un literato: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Esas tres preguntas yo creo que todos nos las hacemos en una etapa de nuestra vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Pero cuando estamos en Cristo Jesús ya sabemos de dónde venimos, sabemos quién somos y a dónde vamos, ¿verdad? Porque Él nos da la guía, Él nos da la identidad. Amén. Dice así, en Juan, capítulo 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay que usar los dones para la Iglesia, para que esto dé frutos. No hablamos de los frutos espirituales, sino del beneficio de la Iglesia, es dar un fruto, es dar fruto. Así lo dice Juan, capítulo 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre. El Señor se glorifica. Los dones son para... Hay una cosa que a veces o no queremos entender, o nos hacemos un poco los suecos, o lo hacemos solapadamente. Hay algo que no es negociable. Es que la gloria es para Dios. La gloria no es para mí. Hay un indicativo, una muestra, una evidencia de nuestro nuevo nacimiento. Podemos estar en la iglesia 40 años y tener la experiencia de la liturgia. Empieza la iglesia, el coro, termina el coro, la ofrenda, la palabra, lo hacemos todo, lo bordamos. Hacemos una liturgia de 10. Es más, y me sé la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero hay algo que no funciona, y es que no le estamos dando la gloria a Dios. La gloria es para Dios. Y el principal indicativo es que hemos entendido esa premisa, ese principio, que todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. Hay veces que decimos, ¿hago esto o no lo hago? La pregunta es, ¿glorifica a Dios o no glorifica a Dios? ¿Me glorifica a mí? ¿Me va a hacer que yo sea el mega ultra super guay de la iglesia? ¿O realmente le estoy dando la gloria a Dios? ¿O quiero ser el mega ultra super mega guay de la iglesia? Parece que no, pero es un sentimiento, es un fruto tan carnal, ¿verdad? El querer ser el foco de atención. Pero eso va implícito en nuestra genética. Hablaba también ayer en la reunión que tuvimos de alabanza, que quizá el primer pecado que existió fue el de la vanidad. Dios creó a este ángel tan maravilloso, que hoy es tan malillo y tan travieso, ¿verdad? Que nos hace la vida imposible, ¿verdad? El Señor lo hizo con tanta dedicación, lo hizo con tanto amor. Dice en algunos pasajes que incrustaba piedras en el pecho. Yo creo que él se llegó a ver de pasadas andando y se vio en un espejo y hizo así, se miró y dijo, la verdad es que soy la pera limonera. En él nació algo, una transgresión, nació la vanidad. Todos los pecados yo creo que son ya más adelante, pero el primero yo creo que fue la vanidad, ¿verdad? La individualidad. Cuando uno no quiere glorificar a Dios, es como que me desconecto y yo quiero ser individual. Ya no considero a Dios como mi fuente de inspiración, como mi fuente de proveerme vida, alimento y de tantas cosas. Hay muchos que andan presumiendo de sus dones. Eso es un pecado, hermanos. Presumir de los dones. Es un pecado. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a montarnos en la máquina del tiempo y vamos a ver de cerca la problemática que presentaba la iglesia de Corinto. Vamos a dar una pequeña iniciación. La iglesia de Corinto, como muchos sabéis, fue una iglesia que se fundó en el año 70 durante el segundo viaje misionero. Pablo llega a esta iglesia. Es una iglesia donde geográficamente se sitúa en Asia Menor, Turquía. Está Éfeso, hay muchas otras iglesias, pero la iglesia de Corinto tiene la particularidad de que había muchas culturas, había mucha gente, muchas culturas. Y bueno, una vez que Pablo está 1 año y medio en Corinto, intenta organizar un poco el tema, establece la doctrina, se marcha y luego recibe un informe
un matrimonio, los Chloe, ¿no? Ya sabemos que recibe este informe y ve que hay desórdenes, hay falta de madurez, sobre todo con este tema, con el tema de los dones. Y la iglesia de Corinto fue la iglesia más inmadura y más carnal de todas las iglesias del todo el Nuevo Testamento. Las que más problemas doctrinales presentaba en todas las iglesias que fundó Pablo. Pablo fundó mucho, pero esta yo creo que se lleva la palma. El principal interés de Pablo de esta iglesia era corregir precisamente el mal uso de estos dones que hemos estado diciendo. Más adelante vamos a enumerarlos, si me da tiempo. No sé cómo voy de tiempo, ¿alguien me lo puede decir? Vale. Bueno, pues seguimos. Ese era el principal interés que tenía Pablo, de corregir este mal uso que tenían de los dones, que hoy, 20 siglos después, seguimos teniendo en las iglesias. Hay un mal uso de los dones, hay un mal uso de lo que venimos hablando hasta ahora. Esto estaba confundiendo incluso la gente nueva que estaba viniendo a la iglesia. Gente que venía nueva, veía pues, a 4 o 5 personas hablando en lenguas, no había traductor, el otro hacía otra cosa, el otro se colgaba de una lámpara, el otro se revolcaba por el suelo, y sin un orden que esto, claro, de cara a la gente que venía nueva, pues esto creaba un poquito de desconcierto. Dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 23... Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y están indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Este era uno de los problemas que presentaba la iglesia. Habían rivalidades por cuál parecía ser más espiritual, peleas por quién tenía tal don o por quién tenía otro cual don, si este don es mejor que el otro, si el otro es el mejor que el mío, y al final acababan peleándose como si fueran niños. Así que a Pablo le tocó jugar un papel muy complicado. No me gustaría estar en su pellejo. Un papel muy complicado y crucial. Tuvo que tener una paciencia, me imagino, que a prueba de bombas. Tenía que enseñarles a administrar estas armas, a administrar estos dones. Vamos a hacer una lectura, ¿vale?, del capítulo 12. Vamos a empezar. Voy a abrir mi Biblia. Espero que no se me borre. Primera de Corintios. Amén. Capítulo 12 y empezamos por el verso 1. Mirad lo que dice Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quiere decir, no, está diciéndolo en imperativo, no quiero que ignoréis. Quiero que sepáis, que indaguéis, que os empapéis de cómo se tiene que utilizar estos dones. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Una persona puede ser un inconverso y puede decir, Jesús es el Señor, pero lo está diciendo como si fuera un loro. Lo está balbuceando. Aquí Pablo está diciendo que es por el Espíritu que reconocemos que es el Señor. ¿Verdad? Seguimos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Esta es la piedra angular de todo. Para provecho de la iglesia. Vaya, ya se me ha ido. ¿Dónde me he quedado? Verso 7. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades. ¿Por quién? Por el mismo Espíritu. Al otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean españoles, sean latinos, sean de cualquier índole, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuesen un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ojo a esto, es precioso, son los más necesarios. Repito, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿No veis aquí que hay algo que es inconfundible, que es el carácter de Dios, el carácter de Cristo? ¿Verdad? ¿Cómo trata a la iglesia? Es un patrón que se sigue repitiendo para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros de todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, esto es precioso, todos los demás miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, no tienen envidia, ¿verdad? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún os puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que administran, los que tienen dones de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad, lo que hemos dicho antes, los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ojo, y integrase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como un niño, pensaba como un niño, jugaba como un niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. No voy a entrar en el tema de las lenguas, ¿no? porque es un tema pues que ya todos bien sabemos, ¿no? de que había este desorden, porque en aquella época pues había una tradición que costaba mucho quitar. En aquella época pues había mucho culto al paganismo, habían templos donde había esta diosa de la fertilidad, la gente acudía a esos templos, donde habían sacerdotisas, que estas sacerdotisas no eran sacerdotisas, eran prostitutas. Entonces las personas, los usuarios que iban a estos templos,
iban a mantener relaciones con estas sacerdotisas. Dicen de que los teólogos que teniendo relaciones hablaban lenguas, lógicamente no eran angelicales, eran diabólicas, ¿no? Y salían no poseídos, salían requete ultra poseídos. ¿Qué pasa? Que esa práctica, pues de alguna manera también la llevaban, ese desorden a la hora de hablar, y Pablo, pues aquí en el capítulo 14, pues habla de esta problemática. Pero vamos a seguir, vamos a explicar, vamos a pararnos en cada don, qué es cada don, qué características tiene cada don, cómo actúa en la iglesia. Y yo, bueno, pues he intentado agruparlos en tres grupos de dones, ¿no? Están los dones de revelación, están los dones de poder y los dones de inspiración. Vamos a empezar con el don de sabiduría. Este don tiene que ver con la interpretación de sueños, dar consejos sabios. Vamos a leer en Hechos capítulo 7, verso 10, a ver si no se me cierra la Biblia. Hechos capítulo 7, verso 10. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Dice la palabra que le dio gracia y sabiduría, ¿vale? Puso sobre él ese don de sabiduría, de usar las palabras correctas y ganarse la confianza de Faraón. Todos sabemos José, lo que tuvo que pasar, ¿verdad? Desde que era pequeño, por sus hermanos, sufrió bullying, le hacían bullying, se rían de él, pero él creyó, tuvo fe de todas las promesas que el Señor tenía para él. Y en este instante, esto es un claro ejemplo de cómo la sabiduría, como el don de la sabiduría, pues se usó en este caso. Y dio sabiduría y gracia delante de Faraón. También puede ser la inteligencia de interpretar una visión. Hay hermanos que tienen una visión y este don lo que te permite es ver o interpretar esa visión, qué significa y darle pues cuerpo, hacer un dibujo mucho más nítido para que se pueda comprender. También el don de la sabiduría puede encontrarse en la habilidad en la resolución de asuntos. Vamos a leer Hechos 6:3. Dice: servir a las mesas, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de ¿qué? Y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Necesitamos encontrar a personas que tengan sabiduría para encargarles esta comisión. También puede ser prudencia en el trato a los que no pertenecen a la iglesia o los que son recién llegados. Vamos a leer la epístola a los Colosenses, capítulo 1, verso 28. Dice así: a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hay veces que cuando viene alguien nuevo o alguien se empieza a interesar por la palabra de Dios, el don de sabiduría también lo podemos usar para escoger las palabras exactas, para presentar a Cristo de una manera perfecta, de una manera entendible a una razón humana, a una razón que todavía no ha sido iluminada, que no ha sido renovada por el espíritu del entendimiento. Presentar a Cristo no es tarea fácil, por eso el don de la sabiduría se usa de nosotros para poder hacer llegar el Evangelio de una manera más certera, más directa, más eficaz. ¿Vale? Continuamos con el don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? No es conocer la ciencia, la astronomía, la astrofísica, no. El don de ciencia, ¿qué es, Antonio? En cuanto al don de ciencia, también llamado de conocimiento, se refiere a la revelación sobrenatural de los hechos, ya bien sean pasados, presentes o futuros. ¿Pero cómo? De una manera muy particular, sin la lógica de la mente natural, ¿vale? Usando una mente espiritual. Es el conocimiento o ciencia adquirida directamente por el Espíritu Santo. Comprender las cosas desde la óptica del Espíritu Santo, no de mi óptica,
de Antonio, que nacido en Jaén, que tengo una cultura, que tengo una forma de comer, que me gustan las patatas fritas con huevos. No, visto desde la óptica del Espíritu Santo, anulando cualquier vestigio de mi cultura, de mi personalidad. Este es el don de ciencia. Seguimos. Ya me he perdido. Conocimiento, vale. Comprender las cosas desde la óptica del Espíritu Santo. La ciencia que Pablo habla, vamos a hacer referencia a este versículo, Romanos 11, verso 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. La ciencia de Dios. Vamos, no sé si os ha quedado claro, pero yo creo que el don de ciencia es entender las cosas bajo la óptica espiritual, la óptica del Espíritu Santo. ¿Qué es el discernimiento del Espíritu? Esto también tiene tela, el discernimiento de Espíritu. Es que esto daría para una predicación completamente, pero bueno, vamos a resumirlo. Este don capacita al poseedor o al canal que el Señor elige para determinar si el profeta habla o no por el Espíritu. Capacita a conocer la verdadera naturaleza de cualquier inspiración o expresión en el Espíritu. Vamos a repetirlo otra vez. Este don capacita al poseedor o al canal que Dios elija para determinar si el profeta habla o no por el Espíritu. Capacita a conocer la verdadera naturaleza de cualquier inspiración o expresión en el Espíritu. A través del Espíritu Santo. Luego hay otras dos maneras también de discernir la naturaleza de cualquier expresión. Vamos a ver la doctrinal según Primera de Juan, verso 4, del 1 al 6. Vamos a leerlo, esperemos que no se me vaya. Primera de Juan 4, 1, 6. Primera de Juan, capítulo 4 y verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Eso es una premisa. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y el mundo qué pasa? Que los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, ¿verdad? Y ahora más en estos tiempos. No sé qué tendrá la fe cristiana que todo el mundo incomoda. Ahora habla de los chakras, habla de las fuerzas celestes, habla de lo que te dé la gana. Pero cuando alguien escucha la palabra de Dios, que tendrá, que confronta, escuece, es como cuando echas agua oxigenada en una herida, eso empieza a echar burbujas. Y es el agua oxigenada de este mundo. Así es el agua que quita la infección y por eso tiene que escocer, ¿verdad? Amén. Seguimos y veo que ya me va quedando poco tiempo. Y luego hay otra manera de examinarlo, que es la práctica. Hemos visto la doctrinal, ahora vamos a ver la práctica. Y aparece en Mateo 7:15. Vamos a Mateo 7:15. ¿Cómo mola esto de la tablet? Mateo 7:15. Luego me lo agradecerás, Belén. Hoy la has usado, Guardaros de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y esta es la frase más famosa. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos... Es que hay una lógica tan grande en esto. Y es que hay veces que nos queremos engañar y queremos pensar que la gente
que estudia la palabra o la gente que lee se piensan que somos estúpidos o que no nos damos cuenta, pero es que lo que ocurre es que es tan importante, y más en estos tiempos donde los medios digitales están a la mano. Hoy el que no quiere estudiar la palabra, perdonadme que os lo diga así, es porque no quiere, es porque no le apetece, es porque realmente pues lo que quiere es ir a un centro para entretenerse. Hay algo que es muy claro, decimos, la iglesia de Dios, la iglesia de Dios. Vamos a ver, no cualquier sitio es una iglesia. Una iglesia se compone pues, como un cuerpo de cabeza, tronco y extremidades. Tú no puedes ver ahí un ser amorfo y decir que eso es una iglesia. No, vamos a ver. Una iglesia es la amada de Cristo. Una iglesia cumple con unas funciones. Yo no voy a ir a la iglesia a ser el molón o a escuchar o a que me entretengan, porque eso no es una iglesia, eso es un centro social, eso es un sitio donde vas a pasar el rato. Una iglesia tiene que tener unos atributos, que es, como decía antes la hermana que ha dado los anuncios, hay que ganar, discipular, consolidar y enviar. Eso es una de las misiones que tiene la iglesia. Sanar, restaurar, ¿verdad? Hay tantos atributos que tiene una iglesia que si un lugar no cumple con esas cosas, perdonadme que os lo diga así, pero eso no es una iglesia, llamarlo cualquier otra cosa. Pasaba como en esta iglesia de Apocalipsis, ¿no? La Odisea. La iglesia que tenía el cartel, pero que luego ni la iglesia... Hay un dicho por ahí que dice que si la iglesia no tiene esas funciones es como el que tiene una tía en Alcalá, ¿no? Que ni tiene tía ni tiene nada. Pues esto es lo mismo. La iglesia tiene unos atributos. Lo mismo que una mujer tiene atributos, ¿verdad? Una mujer tiene atributos. Y si no tiene atributos, no es una mujer. Pues esto es la iglesia es un ejemplo, es la madre de Cristo y tiene que tener esos atributos. Seguimos. Es importante distinguir este don de poder discernir desde la óptica del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos desde la óptica del Espíritu Santo, caemos en algo que es malísimo. ¿Sabéis lo que es? La crítica. Es que el hermano lo ha hecho porque tal. Es que el hermano, fíjate, eso no es de Dios. No, tiene un problema con el otro que no te quiero ni contar. Hay una línea muy fina, que si no lo hacemos de esta forma que hemos visto, desde el Espíritu Santo, caemos en la crítica. Vamos con los dones de poder, y creo que voy bien de tiempo, y son 3. El don de milagros, el don de fe y el don de sanidad. El don de milagros, este don tiene la facultad de obrar milagros, literalmente. Un ejemplo muy gráfico lo vemos en Juan, capítulo 2, verso 9, donde vemos la conversión del agua en vino. Vamos a leerlo. Juan 2:9. ¿Estamos aquí en Juan? No, estamos en Mateo. Vale. Juan 2:9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Ahí estamos viendo un ejemplo gráfico de un milagro sobrenatural. Hay muchísimos más ejemplos en toda la Biblia, pero yo creo que este es uno de los más conocidos y el más gráfico de la conversión del agua en vino. Este versículo lo usan muchos para otras cosas, pero la conversión del agua en vino es algo muy significativo. El don de fe. Esta fe tenemos que distinguirla de la fe que salva. Es otro tipo de fe. Más bien tiene que ver con la fe de milagros. Vamos a leer Lucas 7, verso 1. Y vamos a verlo. Lucas 7, 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Le rogaron, ¿no? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Tremendo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Qué pedazo de fe tenía este centurión, ¿verdad? Que ahí estamos hablando de este tipo de fe, ¿verdad? Di la palabra, porque yo tengo esa fe.
¿verdad?, de la que estamos hablando. Y hay otro ejemplo también muy gráfico de la mujer del flujo de sangre. Vamos a leer Marcos 5:25. Evangelio de Marcos 5, verso 25. Dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Esta mujer tenía una fe, tenía algo. Yo me gustaría experimentar esa fe de esa manera, de decir: ahí está mi salvación, ahí puesta en Cristo Jesús. Si yo toco ese borde, es que tengo tanta fe que me da igual que haya 20.000 personas. Es que yo empiezo a abrirme paso, hago slalom, me meto por debajo de las piernas, me empujo a uno, me caigo de boca, me hago un chichón, pero me vuelvo a levantar hasta que por fin trinco el manto y recibo. ¿Cómo sería? ¿De qué manera cogió ese manto? Gloria a Dios. Que dijo el Señor que, bueno, yo qué sé, yo me imagino que el Señor notaría un... ¿Quién me ha tocado? Que ha salido un trueno de mí, ¿verdad? Fue tremendo. Que se podía hacer hasta una película de esto, ¿verdad? Se podía hacer una película. Vamos con los dones de inspiración. Y voy bien de tiempo. Don de profecía. El don de profecía, que entra dentro de los dones de inspiración, el don de profecía no es en el mismo nivel que la inspiración de las Escrituras. Todas las profecías bíblicas ya están registradas. Este don tiene que ver más con la profecía de 1 Corintios 14:3, ¿verdad? Vamos a ver 1 Corintios 14:3. Dice así: pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. No tiene nada que ver pues, con las profecías que están registradas, que en su momento el Espíritu Santo se usó de estos profetas y esas profecías están debidamente registradas en la Biblia. Estas profecías que habla como don es para edificar, exhortar a los creyentes, ¿verdad? Don de lenguas, y este es el don pues que había más conflicto en el tema de Corinto. Estas lenguas no tienen que ver con las lenguas que tuvieron en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que hablan que estaban en ese aposento, en ese lugar atrio, donde permanecieron juntos y unánimes, y de repente vino un viento recio donde se le colocaron lenguas de fuego y empezaron a hablar en lenguas, pero estas lenguas eran comprensibles. El Señor eligió este momento porque era un evento muy importante donde confluían muchas culturas, donde era un sitio donde esta festividad incluso iban a haber género para hacer intercambio. Era una festividad muy solemne también, de manera que lo vio mucha gente y hablaban en diferentes lenguas y dijeron: bueno, estos que están ebrios. Y fue la predicación que dio Pedro, ¿no? Citando a Joel 2:28. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Tuvo un cumplimiento ahí. No son esas lenguas. Estas lenguas de este don son otro tipo de lenguas que hablan del misterio. Estas hacen referencia a las que son misterio, no son entendibles para la mayoría y más bien son de edificación para uno mismo, ¿vale? Son lenguas de edificación para uno mismo cuando no hay un intérprete. Aquí Pablo da unas directrices muy claras en cuanto a estas lenguas, ¿no? Pablo habla en el capítulo 12 sobre la necesidad de intérprete, para que así sean de edificación para la iglesia. Y al haber un intérprete en este tipo de lenguas, me atrevería a decir que coge ya el rango de profecía. Estas lenguas que son angelicales, que no son entendibles, en el momento que son interpretadas, pasaría a formar parte de como una profecía, ¿verdad? Si no hay intérpretes, son lenguas que edifican a uno mismo. Amén. Y ya por último, vamos al don de interpretación de estas mismas lenguas que estamos hablando, ¿verdad? De estas lenguas angelicales. Como el mismo nombre indica, es la facultad de poder interpretar mediante la inspiración del Espíritu Santo las lenguas que antes hemos hablado, las que no son comprensibles,
de este modo, así sí son para edificación de la iglesia. Amén. Qué bien, pues aquí hemos hecho un breve repaso de los 9 dones, que como hemos dicho al principio, pues lo suyo es que vayan acompañados de todo buen fruto, como dice en Gálatas 22, ¿verdad? Creo que es el capítulo 22. Pues yo creo que hasta aquí, ¿vale? No quiero ser más canso y espero haberos hecho bien con esta palabra de enseñanza. Así que vamos a orar.